Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz, soy Adán Montañez, ilustrador digital, y hoy me gustaría compartir con ustedes, después de 2 semanas fuera, tanto en evento como diseñando y trabajando en algunos pedidos que tenía pendientes, hoy os traigo un vídeo comentado un poquito más largo que los shorts que os suelo traer casi cada 2 o 3 días al canal, y esta vez pues os traigo un primer diseño de la saga de Kingdom Hearts. Bueno, la ilustración de hoy es principalmente pues la saga Kingdom Hearts, pero basado simplemente en los héroes y antagonistas principales del primer juego. Empezamos la ilustración con un pincel para cómic, un pincel en punta, un pincel sin ningún tipo de difuminación, con opacidad al 100% y en negro. Empezamos a hacer trazos, a hacer las líneas, ir poco a poco captando la esencia del personaje y esos detalles. En este caso, en esta ilustración, no vamos a hacer desaparecer ninguna de las líneas. Simplemente pues las podemos colorear de los tonos similares que van a tener esas capas que rellenan esas líneas, esos huecos, pero en ningún momento vamos a coger y vamos a desaparecer las líneas como en otras ilustraciones realistas o en otros animes anteriores que os he traído al canal. Bueno, vamos dibujando a los diferentes personajes. Tenemos primero a Sora, después tenemos a Donald, a Goofy, tenemos ahora a Kairi, que está en proceso de acabar, y después a su lado estará Riku, como el plantel principal, con un extra, que ahora veréis, de los personajes principales de esta gran saga y del primer juego. Bueno, aquí tenéis el extra, que sería el Rey Mickey, con su característica capa oculto como en el primer juego. Siempre cuidando del equipo e investigando a su ritmo y siempre fuera del control del resto. Ahí también vemos a la versión de Ansem en su primera participación en la saga, cuando se le da a conocer. Y también tenemos esa versión oscura de Riku. Ese será el plantel principal y la composición principal, junto al corazón con la corona detrás y algunos símbolos y algunas cositas añadidas que he querido colocar. Y bueno, empezamos a crear las diferentes capas: capa de piel, capa de pelo, capa de ropa 1, capa de ropa 2, y así con tantas capas como necesitemos. Recordamos que depende del tamaño del lienzo y de en sí el aparato que estemos utilizando, es decir, el iPad en el caso de Procreate que estemos utilizando, pues nos va a permitir muchas más capas o menos capas. Pero si trabajamos de forma similar en otros programas donde no haya limitación de capas por lo que sería el espacio o el tamaño del lienzo, pues podemos utilizar tantas como queramos, siempre que llevemos una estructura ordenada para no liarnos y saber en todo momento qué cosa tiene cada capa. Bueno, en este primer juego, para los que no conozcan Kingdom Hearts y vean pues lo más característico a Mickey Mouse, al Pato Donald y a Goofy, era un juego en sus inicios que fusionaba pues las aventuras del trío protagonista, sobre todo del chico que tenías en el medio, de Sora, y se separaban, pasaba una cosa en su isla y se separaban. Entonces intentaba él como protagonista rescatar a su mejor amiga y a su mejor amigo también, porque desaparecen. Entonces en ese proceso aparece en otro mundo, en otro lugar, donde conoce a Donald y Goofy, que están a su vez buscando al Rey Mickey. Pues es una forma de fusionar esos dos mundos, esas dos partes, y es lo que en esas características el juego empezó a llamar mucho la atención, porque viajabas en diferentes mundos, diferentes planetas, por así decirlo, ambientados en historias de cuentos de Disney o en películas de Disney, y vivías con esos personajes ciertas aventuras y viajabas a otro mundo y cambiabas los personajes y eran otras aventuras, por ejemplo Aladdin, Hércules, Tarzán, etc. Bueno, los que ya conocemos la saga, conocemos los juegos, pues ya veis que empiezan con el color a coger un poquito más de carrerilla el diseño. Y ahora, pues una vez tengamos todas esas capas completas, las bloqueamos para que no se salga de ahí ningún trazo nuevo o ninguna sombra que vayamos a hacer, y empezamos capa por capa a mejorar tanto esas sombras como esas luces como esos degradados de colores.
Lo habéis visto en las características de Sora, en el pantalón, para darle esa forma más redondeada, etc. Y ahora empezaríamos a hacer lo mismo con Donald. Lo importante no es crear luces o sombras realistas completas. Lo ideal sería el intentar captar la esencia del juego o la esencia de los diseños originales, que a veces pues cuesta mucho más que simplemente hacer un boceto, hacer un dibujo, una ilustración y empezar a pintar basándonos siempre pues en A, B y C. Me gusta experimentar y habéis visto en el canal muchos de los diseños que os voy trayendo diferentes, un día realismo, otro día blanco y negro, otro día animación, anime japonés. Me gusta también experimentar porque es una forma de yo estudiar cómo funcionan también otros tipos de diseños, otras ideologías a la hora de ilustrar, y eso siempre pues hace que uno progrese y mejore. Bueno, para los que están intentando también a través de los vídeos aprender a mejorar la técnica o a mejorar el uso de, en este caso, Procreate, que es con lo que yo os traigo los vídeos, pues lo importante es sobre todo saber distribuir bien las capas, saber bloquearlas y desbloquearlas según las necesidades, e intentar siempre captar dentro de la propia ilustración, captar esos colores y esos efectos que, aunque llamen la atención, no desentonen. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en otras ilustraciones que he querido inventar, he querido probar, he querido realizar cosas muy grandes y como no sabía hacerlas, he intentado ir saliendo del paso de cierta forma y no siempre las he sabido desarrollar bien. Pero me ha ayudado también a avanzar. Entonces, arriesgaros. Lo peor que os puede pasar sería pues tengo que volver a empezar o tengo que hacer una ilustración basada en el mismo personaje de diferente forma, porque es el proceso es lo que nos va a hacer mejorar y aprender, saber en qué hemos fallado, saber lo que nos gusta y lo que no, y poder seguir creciendo como artista. Bueno, después de ir pintando esa parte base, pasaremos a los detalles de las armaduras, los detalles de los diferentes características de la cara, de los ojos, del pelo, etc. Por el momento veis que son sombras suaves, empezamos a difuminar, le damos las características principales a lo que son las vestimentas, y ahora empezamos pues con toda la parte de luces y sombras un poquito más fuertes para darle esas características. Mi idea inicial era que estuviesen sobre todo los protagonistas principales, como estáis viendo ahora, justo enfrente de esa niebla, el famoso pasillo de vidrieras, de luces, por el que caminaba Sora al inicio del juego, cuando tenía que elegir su destino y su, por así decirlo, su habilidad, y donde se veían pues esas vidrieras de las princesas del corazón, que se llamaban en el juego, que eran las princesas Disney. Y quería también captar esa esencia. Entonces, esa fue una de las características que tenía en mente y que quise plasmar. Y al final, cuando termine de retocar con esas luces y esas sombras, lo que son las ropas y todos esos diseños de cada uno de los personajes, veremos ese diseño que os digo. También he querido crear una cosa en el cielo, ¿vale? Una idea que sería que cada luz que hay en el cielo, cada estrella de colores diferentes, es un planeta diferente. Y aquí finalmente pues acabamos con la ilustración de Kingdom Hearts de la primera parte. Os iré trayendo de diferentes juegos, tanto de Kingdom Hearts como de otros, pero sobre todo de Kingdom Hearts os iré trayendo de toda la saga y de diferentes grupos, es decir, no solamente va a ser siempre Sora, Donald, Goofy y después quien le acompañe depende del juego, sino también la organización 13 y diferentes tipos de grupos de personajes que yo considere que merecen una composición. Y sin más, nos veríamos en el siguiente. Chao.